Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Qué buena pregunta de R.C. Sproul. La pregunta que vamos a tratar en este día, junto con la respuesta que el Dr. Sproul nos responderá, será la siguiente. La Escritura dice que Cristo definió el pecado imperdonable como la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Puede usted desarrollar este concepto? ¿Cómo se debería orar por alguien que comete ese pecado? Bien, el Dr. Sproul responde así. Hay mucha confusión con respecto al pecado que Jesús califica como imperdonable, tanto en este mundo como en el venidero. Algunos piensan que el pecado imperdonable es el asesinato, porque el Antiguo Testamento nos da sanciones muy fuertes contra él y dice que si alguien ha cometido asesinato, aunque se arrepienta, debe ser ejecutado. Otros creen que es el adulterio, porque el adulterio viola la unión de dos personas, siendo estos pecados tan graves como puedan ser. No creo que se ajusten a la definición que tenemos aquí, porque vemos que el rey David, por ejemplo, que fue culpable tanto de adulterio como de asesinato, fue perdonado. Creo que Jesús es claro, él lo identifica. Dice que ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Bueno, en primer lugar entendamos que la blasfemia es un pecado que solo puede ser cometido a través de palabras. Es un pecado que cometemos con la boca o al escribir. Es un pecado verbal. Tiene que ver con decir algo contra el Espíritu Santo. Recordemos que los líderes religiosos, el clero, los fariseos y los saduceos, eran quienes se manifestaban constantemente hostiles hacia Jesús y conspiraban en su contra y plantearon matar a Jesús. Y estuvieron constantemente atacándolo y acusándolo de una y otra cosa. En una ocasión dijeron que Jesús estaba expulsando a Satanás mediante el poder de Satanás. Es casi como si Jesús les hubiera dicho: alto ahí, muchachos, he sido paciente con ustedes. He sido tolerante, he actuado resignadamente, pero ahora se están acercando peligrosamente a levantar contra mí una acusación que acabará con ustedes desde ahora y para siempre. Dijo que cualquier pecado contra el Hijo del Hombre sería perdonado, pero si blasfemamos contra el Espíritu Santo, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás o igualándolos, se acabó. Vea también que cuando Jesús está en la cruz, ora por sus mismos hombres que los han puesto en ella. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. En el día de Pentecostés, cuando Pedro da su extraordinario sermón, habla sobre quienes mataron a Jesús, que no lo habrían hecho de haberlo sabido. Después de la resurrección, el Espíritu Santo levantó a Jesús y con poder lo declaró como el Cristo. Si leemos el libro de Hebreos, veremos que no se hace ninguna diferencia entre blasfemar contra el Cristo y blasfemar contra el Espíritu Santo. En cuanto a aquellos que han cometido el pecado de muerte, la Biblia dice que no se nos pide orar por ellos. Debemos orar por la gente que comete cualquier otro pecado. Pero si vemos a una persona cometer el pecado de muerte, no se nos pide orar por ella. La Biblia no dice que no se nos permita orar por ella, sino que no se nos pide, y creo que esto se aplicaría a este pecado. Amén. La Biblia no dice que no se permita orar por ella, sino que no se nos pide, y creo que esto se aplicaría a este pecado. Amén. Vuelvo a repetir por segunda vez. Amén. Bueno, pues hasta aquí esta respuesta que da el Dr. Sproul, y juntamente la semana que viene estaremos compartiendo otra pregunta. Veremos a ver qué nos responde el Dr. Sproul. La siguiente pregunta que vamos a tratar el siguiente día es Hechos capítulo 13, verso 52. Dice: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Según la Biblia de las Américas, ¿por qué actualmente la mayoría de los cristianos no están continuamente en este estado? Muy buena pregunta. Veremos a ver el Dr. Sproul que nos responde. Bien, pues hasta aquí la lectura del libro de Qué buena pregunta, y Dios mediante estaremos compartiendo la semana que viene, la próxima. Amén. Muchas bendiciones de aquí desde España, cuídense, y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos.